Bueno, pues a ver, una decisión consciente, digamos así, no te sabría decir exactamente. Pero sí, es verdad que yo desde pequeño fui muy aficionado al teatro porque mis padres me llevaron mucho al teatro. Entonces, yo los primeros recuerdos que tengo de salir y tal son de ir a teatros. Yo me veía todas las funciones que se hacían para niños en Madrid porque mi madre me llevaba y tal. Y posteriormente pues también fui mucho con ellos al teatro porque eran muy aficionados mis padres, aunque no tenían nada que ver con este oficio. En mi casa, por ejemplo, se veían los estudios 1, aquellos famosos de teatro, como si fuera una noche estrella en casa, ¿no? Es decir, cenábamos más pronto para poder terminar y sentarnos todos a ver el estudio 1 juntos como si fuera un gran acontecimiento. Es decir, el partido, digamos, para nosotros era, para mi familia, era el teatro, no el fútbol. Entonces, bueno, supongo que todo eso generó que yo desde muy pequeño estaba metido en historias que tenían que ver con el escenario, pues en el colegio. Después empecé a estudiar arquitectura y en la carrera también un poco. Estaba en un grupo de teatro aficionado. Y bueno, sí es cierto que cuando ya en el segundo año que yo empecé a estudiar, en realidad casi fue en el primero que empecé a estudiar la carrera de arquitectura, yo entré también en la escuela del laboratorio del TEI, de William Layton, porque estaba además muy cerca. Yo vivía en ese barrio, en Argüelles, y Chamberí, Argüelles, tal, y entonces lo conocía, habíamos ido al teatro ahí con mi familia más de una vez. Me enteré que tenían una escuela y entonces entré allí. Iba por las mañanas a la escuela de teatro y por las tardes a la escuela de arquitectura. Yo supongo que en esa época, y yo tendría 17, 18 años, pues supongo que ya me gustaba lo suficiente el teatro como para dedicarme a él, a la interpretación, quiero decir. Pero, claro, yo lo que sí tenía claro es que recuerdo de esa época, cuando estaba en la escuela todavía, que no había hecho ningún papel profesional, pues pensaba, bueno, pero y a lo mejor yo no sirvo para esto, ¿no? O a lo mejor no porque me diera miedo la inestabilidad de este oficio y lo inseguro que era a ojos de toda la gente que me rodeaba, porque no había nadie en mi familia que se dedicara a esto, sino porque realmente yo pensaba, bueno, si yo me quiero dedicar a esto, quiero hacerlo muy bien, ¿no? Y si a lo mejor no tengo los mimbres suficientes, pues igual decido hacer otra cosa. Y por eso seguramente estudié arquitectura, porque mi padre era arquitecto, también era un tema que me apasionaba. Yo había jugado desde muy pequeño con mi padre a dibujar en su tablero, tenía un tablero en casa, un estudio y tal, y entonces ahí yo me subía, me ponía en un taburete a su lado y entonces, pues ¿dónde pondrías aquí la ventana? ¿Y dónde pondrías la puerta? ¿Y dónde no sé qué tal? Entonces yo jugaba también a eso de pequeño. Entonces también era un tema que me apasionaba y me gustaba y me siguió gustando mucho la arquitectura. Pero bueno, el caso es que cuando creo que estaba ya en el segundo año de la escuela del TEI, o sea, de Layton, fue cuando me dijeron si quería hacer, porque claro, el TEI era un grupo que se nutría a veces de gente de la escuela pues para hacer una sustitución, para alguna cosa así. Y entonces estaban en ese momento haciendo uno de los múltiples versiones que hicieron de Proceso por la sombra de un burro de Diramat, que era un montaje emblemático de ese grupo y tal. Y entonces se ve que el actor que hacía el burro pues se había indispuesto, no podía hacerlo, o lo que fuera y tal. Entonces José Carlos Plaza me dijo, ¿tú quieres hacer el burro del Proceso por la sombra de un burro? Que no hablaba en toda la obra, estaba todo el tiempo en escena, pero no hablaba más que al final, que tenía un monologuito chiquitín. Y yo dije, sí, claro que quiero. Y entonces recuerdo que ahí fue cuando por primera vez, digamos, yo bueno, pisé un escenario y me puse delante de un público que había pagado para verlo aquello, porque hasta entonces había hecho funciones de estas en el colegio, de fines de semana, tal. Y entonces recuerdo que ya a partir de esa primera vez, digamos que el pellizco fue lo suficientemente fuerte como para decidirlo. O sea que vamos a decir que a los 18, por ahí, 18. Ahí hice unas poquitas funciones. Yo siempre digo que mi debut profesional realmente, de estar en un teatro haciendo funciones de tarde y noche, como se hacían en aquella época, en el 78 debuté yo. Todavía había día de descanso ya, pero se hacían, algunos días de la semana se hacían dobles funciones.
Y entonces yo siempre digo que mi primera función así más profesional, donde yo me sentía que iba cada día a trabajar al teatro, fue en Así que pasen 5 años de Federico García Lorca, que dirigió Miguel Narros en un montaje extraordinario, con unos decorados de Pepe Hernández que eran una maravilla. Y bueno, y esto se hizo en el Teatro Eslava. Creo que fue el último año que el Eslava fue teatro, antes justo de que se convirtiera en una discoteca. Y entonces, bueno, ahí yo no te puedo explicar lo que yo sentía. Bueno, sí te lo puedo explicar, porque de alguna manera lo sigo sintiendo. Cada día cuando salía de mi casa para ir a ese teatro. Entonces, bueno, ahí fue donde de una manera ya más decidida, estaba prácticamente decidido ya y lo había ido dejando lo otro de arquitectura y tal, pero ahí fue donde ya definitivamente pensé que no me matriculaba más porque no tenía ningún sentido. Bueno, pues, hombre, también, mira, depende mucho, no siempre igual, depende mucho del momento personal que yo esté viviendo, también de mi estado de ánimo, de cómo esté yo, y también depende mucho del tipo de personaje que sea, ¿no? Y también depende de si el personaje lo voy a hacer en un escenario o lo voy a hacer delante de una cámara, pero bueno, en general lo que sí es común a todos los procesos, digamos, de trabajo que yo enfrento es que intento, lo primero de todo, entender muy bien por qué ese personaje hace lo que hace, dice lo que dice, calla lo que calla. Es decir, en el texto intento encontrar también, buscar lo que no está, lo que el personaje decide no decir, ¿no? Que en todo buen texto, si está bien escrito, hay silencios implícitos y sobre todo hay subtextos que sabemos que el texto está diciendo algo, pero el personaje está pensando otra cosa. Y eso para mí es muy importante, porque lo que me sirve a mí más de guía a la hora de enfrentar un personaje, de incorporarlo y de intentar pues darle vida, es su línea de pensamiento, ¿no? Porque la línea de pensamiento del personaje creo que es lo que te dice cómo habla, a qué velocidad piensa, cómo se mueve. Todo eso va saliendo después inevitablemente de este primer proceso de acercamiento al personaje a través de eso. Y con algunos personajes es muy sencillo, porque de pronto, no sé, por lo que sea, quizá no porque tengan que ver más conmigo, sino porque los entiendo más de una manera más directa, pues con algunos el proceso es súper fácil. Es decir, bueno, pues es que entiendo perfectamente lo que le pasa. La cosa es que yo lo sepa hacer o no, pero entenderlo lo entiendo. Y luego con otros me cuesta más, ¿no? Porque con otros a lo mejor dices, ¿y por qué lo habrán escrito así? Porque la lógica parece como que lo llevaría a actuar de esta otra manera, pero bueno, el autor ha dicho que actúa así, por algo será. Entonces tienes que encontrar las razones que justifiquen eso y tal. Pero en general, siempre, ya te digo, a mí me sirve mucho entender lo que piensa, por qué lo piensa, y eso es lo que me enseñaron mis maestros y eso es lo que sigo haciendo. Pues me cuesta, porque la verdad es que, mira, yo he tenido mucha suerte en el sentido de que me han tocado muy buenos textos con muy buenos equipos. Eso significa que yo creo que en todas las funciones que yo he hecho he sentido que aprendía cosas. Y eso, claro, siempre es importante y te deja huella. Sí es cierto que hay algunos puntos de inflexión, ¿no? En algún momento de mi carrera que yo recuerdo, por ejemplo, el largo viaje hacia la noche de O'Neill, que yo hice en el Teatro Español con un equipazo, porque yo lo dirigían Miguel Narros y William Layton, y yo hacía de hijo de Alberto Closas y Margarita Lozano, José Pedro Carrera era mi hermano, Ana Goya era la criada, y bueno, formamos un equipo ahí muy compacto y muy bonito. Y especialmente el encuentro con Alberto Closas, que luego se convirtió en una especie de segundo padre para mí, ¿no? Pues me hizo entender, no sé si entender, pero sí tomarme el trabajo de una manera más lúdica y un poco menos sufriente. Es decir, hasta ese momento
Yo entonces no sé qué años tendría, pero todavía era joven. Y hasta ese momento yo solía salir al escenario a hacer deberes. O sea, hacer lo que me habían dicho. Aquí tienes que llorar, aquí te tienes que reír, en este momento cuidado con esto, que no pase tal, aquí tal, no sé qué. Entonces yo salía a intentar hacerlo todo, bueno, de verdad, lo más de verdad que pudiera, pero acordándome de lo que tenía que hacer en cada momento. Y viendo trabajar a Alberto, que fue una fuente de inspiración enorme, porque a mí me parecía un actor descomunal, y escuchándole las cosas que me decía, a veces los consejos que me daba, pues yo creo que fue la primera vez que yo me sentí y lo descubrí un día que había acabado la función y dije, Iván, pero sí, no he estado pensando en esto, en lo otro, en lo otro. Es decir, descubrí que por primera vez yo había volado un poco en la escena. O sea, había podido dejarme llevar un poco por la inercia de la situación imaginaria esta que planteaba el autor y había podido, pues no sé, casi pensar como ese personaje, vivir como ese personaje, sin sentirme que en este momento el personaje tenía que hacer esto o tenía que hacer lo otro, ¿no? Entonces ese punto de inflexión yo siempre lo recuerdo como algo que me abrió de pronto un mundo, ¿no?, de posibilidades. Hay funciones que inevitablemente también aprendes a veces a base de golpes de la vida, ¿no? Yo, bueno, he estado prácticamente toda mi vida haciendo teatro y, consecuentemente, aunque lo he podido compaginar con cine y con tele y eso, pero casi siempre he tenido una función de teatro a la vez que hacía otras cosas. Entonces, eso quiere decir que todo lo que me ha pasado en la vida, bueno o malo, pues generalmente está vinculado a algún título. Entonces, claro, cuando digo que la vida a veces te enseña a golpes, pues yo viví, por ejemplo, un momento muy duro cuando murió mi padre y yo estaba haciendo, bueno, primero cuando murió mi madre yo estaba haciendo El Misántropo con Adolfo Macià, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el Teatro de la Comedia. Pues fue una experiencia muy dura que me hizo también alejarme un poco de este oficio, fíjate. O sea, me pasó aquella primera vez que yo tuve que salir a un escenario en una situación emocional muy delicada y muy duro, porque era la primera pérdida grande que yo tenía en la vida y yo a mi madre la quería muchísimo. Y entonces tuve que hacer la función. Bueno, la podía haber hecho al día siguiente, porque Adolfo me dijo, ¿quieres que suspendamos? Yo le dije no, porque probablemente mañana voy a estar peor que hoy, o sea que ya que hay que hacerla mañana, la hacemos hoy, ¿no? Y pude con ello, pero me sentí un poco... O sea, por primera vez sentí que el escenario no era un espacio de libertad para mí, sino que era una cárcel, porque yo lo que quería era no estar allí. Yo quería vivir mi duelo, quería estar en otro sitio, pero el teatro me obligaba a estar ahí. Y no solamente me obligaba a estar ahí, sino me obligaba a socializar con un montón de gente, que es el equipo con el que estás, que todo el mundo muy amablemente pues te da sus condolencias y tal, intenta darte apoyo emocional y tal, pero tú lo que quieres es estar solo y vivir tu duelo. Y entonces fue una etapa rara para mí, porque yo me sentí por primera vez como una foca, que me daban un pescadito y yo tenía que hacer así, y bueno, lo hacía porque era mi trabajo, pero no quería hacerlo. Y de hecho estuve 2 años sin hacer teatro, es la etapa más larga que yo estuve sin hacer teatro. Estuve haciendo series de televisión y tal en esa época, porque fue muy duro, ya te digo, muy tal. Pero bueno, aprendí, entonces eso también, ese título y el Burlador de Sevilla, que fue cuando murió mi padre, me pasó lo mismo haciendo el Burlador de Sevilla con el Clásico también, esta vez ya en el Pavón, con un montaje de Miguel Narros, pues me ayudaron a entender también, ya en la segunda vez que me pasó, cuando me pasó con mi padre, ya lo viví de otra manera, menos traumática, porque había aprendido ya, ¿no? Aprendemos de las cosas que nos pasan y con la experiencia. Pero bueno, esos son momentos para mí que recuerdo siempre muy especiales y por eso están vinculados a esos títulos, ¿no? Pero te podría decir otros muchos, porque es que me han pasado cosas tan bonitas encima del escenario. Pues mira, yo creo que a todos, porque salvo 1 o 2 con los que seguramente no volvería a trabajar, porque no me interesó su manera de trabajar y porque tampoco me entendí muy bien y no lo disfruté mucho, en general, pues no sé, de las 40 o 40 y tantas obras que yo tengo estrenadas en Madrid,
creo que con todos, con casi todos, me gustaría volver a hacer algo, porque, bueno, cada director tiene su mundo y los actores buscamos complicidad, ¿no?, con los directores y yo en general la he conseguido tenerla y he aprendido mucho de ellos y de mis compañeros, ¿eh?, porque yo también valoro cada vez más, fíjate ahora, a medida que pasa el tiempo y los años, valoro mucho quién dirige el espectáculo, pero cada vez valoro más con quién voy a estar en el escenario. Y no tanto porque sean más reputados o menos reputados, como porque sean solventes profesionalmente y, a ser posible, buena gente, porque eso es muy importante también, porque el teatro implica mucha convivencia. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos, yo destacaría, mira, no sé, hay dos directores con los que yo empecé y que son Miguel Narros y José Carlos Plaza, a los que inevitablemente tengo que destacar porque son los primeros que me dieron papeles importantes y que me dieron la confianza en mí mismo como para pensar que yo podía ser protagonista en una función de teatro, ¿no? Eso me lo regaló también Pilar Miró en su momento con La verdad sospechosa, que además se convirtió en una gran amiga. Eso me lo regaló también Adolfo Marsillac, que me confió dos personajazos en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que él amaba tanto y que había fundado, y que consecuentemente para él era muy importante a quién ponía allí al frente de aquello. Y me confió nada menos que El médico de su honra y El misántropo, ¿no? Entonces, bueno, me dio una gran confianza en mí mismo también, que apostaran por mí de esa manera. Luego he trabajado con gente que luego además han sido compañeros de escena también, como Flotats, por ejemplo, que es un gran director, con un concepto grande con mayúsculas del teatro. Pero es que también he trabajado con un tipo tan cercano y tan estupendo como Mario Gas, que tiene esa potencia, ¿no?, y esa capacidad de saber manejar a la gente en el escenario. Pero, ¿qué te diría de, por ejemplo, mis últimos encuentros con los directores argentinos, que a mí me fascinan, que son Daniel Veronese, Claudio Tolcachir, Lautaro Perotti? Tienen una manera de entender el teatro que tiene mucho que ver con lo que yo creo que es intentar no hacer teatro, sino intentar atrapar pedacitos de realidad para que la gente se olvide de que está en una butaca y se crea que está mirando por el visillo a ver qué hace el vecino. Bueno, pero es que podría seguir con una lista interminable, porque ya te digo, Gerardo Vera, o sea, pues imagínate, que además ahora se nos ha ido hace poquito. Pero tantos otros, que me da rabia nombrar a unos porque seguramente no nombraré a unos. Pues mira, en una ocasión estuve a punto de trabajar con Jorge Labelli, que es un director que me parece muy admirable y del que yo vi aquella Rosita la soltera que hizo con Nuria Espert, que a mí me fascinó aquel montaje. Y él me llamó para hacer Edipo, en un Edipo que iba a montar en Mérida. Tuvimos algún encuentro, estuvimos ya incluso hablando un poco de la cosa y tal, del trabajo que íbamos a hacer, pero surgió un problema que me apareció, se me mezcló otra cosa por en medio que había, digamos, apalabrado yo antes, y no pude hacerlo finalmente, y con él me quedé con las ganas de trabajar. Por ejemplo, con José Luis Gómez, que también lo admiro muchísimo, he tenido ocasión de colaborar en cosas que él ha hecho, como por ejemplo Los cómicos de la lengua, donde él me confió a mí la lectura del libro El buen amor, que fue muy, muy interesante, y luego la lectura del libro de Fray Bartolomé de las Casas, la breve historia de la destrucción de las Indias, se llama, que son dos trabajos muy bonitos que hice con él, pero que supusieron 2 días de hacerlo en 2 o 3 sitios diferentes, o 3 días, y no sé, como mucho una semana de ensayos, pero nunca he hecho con él un personaje así en un espectáculo, ¿no?, dirigido por Gómez, que también me gustaría, a lo mejor estamos a tiempo todavía, ¿no? Y bueno, seguro que hay muchísimos más, porque hay muchos actores, hay muchos directores que admiro, y sobre todo es que además yo creo que hay que estar muy abierto a cosas diferentes, ¿sabes? A trabajar con gente que te aporte formas nuevas de entender
el trabajo, ¿no? Eso siempre es muy enriquecedor. Y seguro que hay un montón de gente joven que dirige maravillosamente bien y que a lo mejor yo no conozco todavía mucho, pero que espero conocerles y trabajar con ellos. O sea. Ninguna. En eso soy muy soso. O sea, cuando veo, a veces leo entrevistas de compañeros y tal que cuentan unas cosas que hacen en el camerino o que hacen antes de salir a escena o antes de hacer una toma o ejercicios que se montan como preparación. Yo en eso, y siempre pienso, qué poco interesante soy yo, porque yo no hago nada, es que no tengo ninguna manía, no soy nada, pero nada, absolutamente nada supersticioso, no tengo ningún objeto fetiche. Mira, mis camerinos suelen ser absolutamente, vamos, minimalistas, o sea, es que entre que yo, si puedo, nunca me maquillo, y solamente si tengo que hacer una caracterización, pues me hago lo que tenga que hacer. Pero si no, no soy de los de darme un fondito, de poner, nunca, prefiero no. Y entonces, consecuentemente, llevo pocas cosas, pues llevo algún artículo de aseo, claro, y poco más. Desde hace unos años, sí es verdad que llevo siempre, sin que lo utilice para nada, porque realmente no lo utilizo. Pero lo llevo en el neceser, digamos, un espejito, que fue un espejo de mano, así con un manguito, que es un espejo de estaño, muy bonito, que tiene casi como una mariposa tallada en el estaño y tal, porque era de mi madre. Y entonces, recogiendo cosas una vez, pensé, uy, mira, mi madre vino tantas veces a verme al teatro. Mis padres venían los dos, pero mi padre tenía menos tiempo libre que mi madre. Y entonces mi madre venía al estreno, por supuesto, pero luego venía, pues yo qué sé, pero como 10 o 12 veces a verme en cada uno de los espectáculos que hacía. Se buscaba excusas, tengo que ir con tía, no sé qué, tengo que llevar a la prima, tengo que hacer no sé qué. Y entonces venía mucho. Y entonces pensé, bueno, pues para que siga viniendo conmigo de alguna manera, ¿no? Aunque siempre están conmigo, mi madre y mi padre, pero llevo ese espejito y lo voy poniendo en todos los camerinos y ya te digo, no lo uso para nada, porque ni me miro en él ni nada, pero lo dejo ahí encima y lo tengo, sería lo único. Pero vamos, que si un día no lo tengo, no me pasa nada. O sea, no es la pluma de Dumbo, que sin eso no puedo volar, ¿no? Bueno. Uy, pues es que fue tan emocionante. Pues mira, yo hay una imagen que la guardo como oro en paño y que no se me va, porque creo que es la primera vez que me pasaba, ¿no? Que de pronto una sala entera, en este caso una sala tan hermosa como ese Corral de Comedias, se puso de pie, ¿no? Ahí mirándome y aplaudiendo. Caray, es que es muy impresionante, ¿no? No me había pasado nunca, o sea, me habían aplaudido muchas veces, pero esto de que se pongan de pie a la vez me emocionó mucho y ¿Sabes por qué me emocionó mucho? Porque ese premio fue... Yo tengo muchos más premios de los que me merezco, estoy seguro, porque me han dado muchos. Pero todos son importantes por alguna razón, todos, ¿eh? O sea, hasta el que te han dado en un pueblo de no sé dónde, pues para mí tiene su punto, porque me acuerdo exactamente de lo que pasó aquel día y tal. Y todos me hacen mucha ilusión y me la siguen haciendo. Pero ese premio de Almagro, claro, tenía algo como de, inevitablemente, de hacer un balance, ¿sabes? O sea, yo estuve yendo... Yo hice, no sé si 4 o 5 títulos en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, creo que 4. Fueron muchos años yendo a Almagro y luego, ya no con la compañía, pero después en ocasiones posteriores, pues haz que si un recital de poesía, que si te piden que hagas unos poemas para no sé quién, o vas a tal... Pues yo he ido mucho a ese festival, lo he vivido mucho y claro, fíjate, aquella noche yo verbalicé una cosa que llevaba días pensando desde que me dijeron que me daban ese premio tan bonito del Corral de Comedias. Es que los directores con los que yo trabajé en la Compañía Nacional ya no están ninguno. Pilar Miró murió,
Miguel Narros murió y Adolfo Marsillac murió. Y aquello, de pronto, claro, son 3 personas que hicieron tanto por mí, y les estoy tan agradecido, y los quise tanto, y los sigo queriendo tanto, que yo qué sé, o sea, se me juntaron muchas cosas. Fue muy emocionante y es que te podría describir la noche, o sea, desde que me bajé del coche hasta que volví al hotel, o sea. Me acompañaron mi mujer y mi hija también, que fue muy emocionante estar allí con ellas y vivir aquello. Y mi querida Clara Heyman, que es como mi representante con la que llevo, creo que 30 y tantos años, compartiendo sueños, ilusiones, decepciones y alegrías, ¿no? O sea que... Yo sí. Sí, sí. Bueno, no sé si exactamente igual. Hombre, estaría bien cambiar un poco, ¿no? Pero sí, sí. Mira, yo repetiría en este oficio por una razón, porque me ha regalado cosas tan hermosas y me las sigue regalando cada día. No sé, yo supongo que cada uno en lo que le gusta hacer, pues vive momentos mágicos y está feliz de la gente que le rodea. Pero yo desde luego te puedo asegurar que en un oficio como el nuestro, tener la posibilidad de dedicarte a lo que te gusta, te apasiona, tener la posibilidad de además vivir de ello, haber tenido un trabajo tan continuado como el que he tenido yo y que espero que siga siendo así, y la capacidad que te da, o sea, la posibilidad que te da este oficio también de conocer a gente maravillosa de otras disciplinas artísticas, como autores, pintores, que hacen en un momento determinado una versión o una escenografía. Entonces, claro, es decir, yo he tenido acceso a un mundo cultural, digamos, gracias a este oficio, que no sé si en otro lugar hubiera podido tener, ¿no? Y me ha regalado tantos momentos mágicos. Tú hablabas de ese momento de esa noche, pero madre mía. Y esos innumerables momentos mágicos de noches de estreno en las que tú notas una sala vibrando, cuando tú estás exponiendo por primera vez algo que te ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho trabajo a ti y a todo el equipo, sacar adelante y ver que aquello fructifica, es que es una magia. Es que yo tengo imágenes desde el escenario de muchos, pero muchos momentos de caras. O sea, es que veo caras de gente que estaba allí, que te intentaba hacer llegar su aprobación y su... No sé. En fin, no, yo sí repetiría. Pero igual a lo mejor cambiaría de algo, no sé. O sea, me gustaría no volver a vivir la misma vida, me gustaría vivir otra vida. La que he vivido, o la que estoy viviendo, vamos, es maravillosa en lo personal y en lo profesional. O sea, es un suertudo de esos enorme. Pero ¿por qué no probar suerte de otra forma? No sé. Yo qué sé, desde otro sitio, o a lo mejor dirigiendo, o a lo mejor, o yo qué sé. Bueno, no, yo creo que seguiría siendo actor. Sí. Una alegría enorme, una responsabilidad enorme. Este teatro, yo he venido muchísimo a este teatro como espectador, porque en este teatro se ha hecho mucha danza, se ha hecho mucha ópera, se ha hecho mucha zarzuela, y son géneros todos que a mí me gustan mucho como espectador, y he venido muchísimas veces. Siempre me ha parecido uno de los teatros más bonitos de Madrid, y además, claro, impone mucho respeto, ¿no? Porque es un teatro, bueno, con una trayectoria importantísima. ¿Qué gente ha pisado ese escenario? Por favor, o sea, es que si te pones a hacer memoria, dices, los más grandes del mundo han pasado por aquí, ¿no? Entonces, siempre que tengo la posibilidad de venir a este teatro, gracias a Dani Bianco, que me llama de vez en cuando para hacer alguna cosa, alguna colaboración como actor, ¿no? Pues yo digo siempre que sí, siempre que puedo, porque me gusta mucho estar en contacto con la orquesta, que también de alguna manera, como yo he hecho obras de teatro musical, también he estado en contacto con músicos, ¿no? Eso siempre es muy enriquecedor. Pero claro, una orquesta de este tipo, que son orquestas grandes, con unas partituras que son maravillosas. Entonces todo eso siempre me gusta mucho, y de hecho he hecho muchas obras
Yo no en este teatro, porque en este teatro solo colaboran 2 cosas, en Mirenchu y en esta de La Tempranica, pero he hecho muchas cosas como recitador, para obras para recitador y orquesta. He trabajado mucho en el Reina Sofía, he trabajado mucho en el Auditorio Nacional, en otros auditorios de España y tal. Y siempre estar en contacto con grandes orquestas, con grandes directores y con grandes partituras es una maravilla, es muy enriquecedor. Y en este caso concreto de La Tempranica, pues estoy muy contento, porque estoy con mi amigo Jesús Castejón, que lo quiero mucho y además es historia viva de este teatro, porque él ha hecho aquí, él y toda su familia, montones de cosas. Son una institución, ¿no?, en el mundo de la zarzuela, los Castejón. Y entonces, pues estoy con él, he conocido a Giancarlo del Mónaco, que me parece un director muy interesante y muy especial. He vuelto a coincidir con Ainhoa, aunque no estemos en Ainhoa Arteta, aunque no estemos en la misma obra, pero bueno, en los ensayos y en las ruedas de prensa, estas cosas nos hemos visto por aquí. He conocido a Nancy Fabiola Herrera, que me parece una intérprete descomunal. Aparte de una cantante extraordinaria, me parece una actriz. Es como Ainhoa, o sea, son grandísimas cantantes, pero son unas actrices extraordinarias. Es decir, tú les das el monólogo de Lady Macbeth y estoy seguro que lo harían de maravilla sin cantar, o sea, porque son unas actrices extraordinarias. Entonces, compartir escena con todos ellos, con todo el coro, con todos los demás intérpretes, que son buenísimos todos, y con el maestro Gómez Martínez, que es un musicazo, en fin, bueno, yo qué sé, yo estoy feliz.